acompaña en el estudio 1 de Globovisión Claudio Fermín, es presidente de Soluciones para Venezuela, también sociólogo y profesor universitario. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es tan importante que nosotros los venezolanos podamos atender y podamos prestar atención a este momento tan difícil. Yo me siento obligado en el deber, en este programa, de protestar, de denunciar la arbitrariedad de la cual Venezuela está siendo objeto. No es con la violencia que se pueden armar y construir las relaciones internacionales. No es a través de la confrontación y mucho menos militar que se pueden vincular los países. Protestamos esa metodología, ese procedimiento ya tan usual que tienen países poderosos. Además, que los ataques contra Venezuela, nosotros los protestamos por una razón existencial, porque tenemos que defender nuestro país. Esta es nuestra patria. Es inconcebible que un venezolano pueda estar indiferente o, algo peor, que puede estar complacido con estos ataques contra Venezuela. Y protestamos estos ataques contra Venezuela porque están basados en mentiras. Venezuela no es la fuente mediante la cual en los Estados Unidos de América se inunda todo ese territorio desde el Pacífico hasta el Atlántico. Venezuela no es la fuente de suministro de los Estados Unidos, que es toda una mentira que se ha estructurado para justificar el saqueo de Venezuela. Lo que está detrás de todo esto es nuestro petróleo, es el gas. De tal manera que mis primeras palabras para levantar nuestra voz en defensa de los intereses del país, para levantar nuestra voz y aclarar esta situación, porque hay una narrativa, y es preciso decirlo de una vez, hay una narrativa que pretende confundir al sentimiento nacional. Doctor, pero ¿qué pasa cuando los interlocutores son diferentes? Hablando del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro. ¿Qué pasa cuando hay diferencias de formas de gobierno, de estilos de gobierno? Y por supuesto una diferencia marcada en cuanto a lo que ha sido la última década, con sanciones, medidas, presiones, diferentes escenarios políticos, geopolíticos que ha tenido Venezuela. Entonces hay una disparidad también en esta presentación de una amenaza militar en el Mar Caribe frente al territorio venezolano. ¿Cómo se maneja una situación? Mire, o cómo se resuelve habiendo tantas diferencias? Qué oportuna esa manera de redactar la pregunta, ¿cómo se resuelve? Desde hace mucho tiempo venimos buscándole una solución a esta anomalía. Se pretende presentar una confrontación entre Estados Unidos y Venezuela. Una narrativa falsa, postiza, que pareciera que hay Estados Unidos y Venezuela entre los dos países. Hay un acoso, hay una hostilidad permanente hacia Venezuela, que es distinto. Venezuela es la víctima. Venezuela no es un interlocutor de una confrontación ni armada ni política, es la víctima. Y esta agresión contra nuestro país ha venido pasando por diferentes fases. Durante algunos años, la promoción de la desestabilización política, una inestabilidad que ha sido producto no solo de nuestros conflictos internos, no solo de nuestra colectiva incapacidad para resolver o ineptitud para resolver nuestros desentendimientos, sino por injerencia externa. Hay una desestabilización producto de una estrategia externa para crear inestabilidad, para crear desasosiego, para crear conflictividad. Luego de allí, de esta desestabilización, se pasó a una segunda etapa en la que tenemos ya mucho más de una década, tenemos ya unos 12 años, que es el bloqueo económico, la asfixia. ¿Para qué? Bueno, para hacer que Venezuela esté indefensa, para hacer que Venezuela sea víctima
de sus propios conflictos y que haya una especie de levantamiento y de implosión para hacer que Venezuela sea más dependiente. Ese bloqueo económico tiene ya muchos años y ahora han pasado, después de la desestabilización promovida desde afuera, y además desestabilización producto de nuestra ineptitud para entendernos. Pero después de esa primera fase que pasaron al bloqueo económico, ahora han pasado a tomar en sus propias manos el objetivo político. Ya no tienen encargados, ya no tienen títeres, ya no tienen subalternos a quienes darle instrucciones para que haya desestabilización. Ahora van por la intervención militar. Entonces todo esto tiene que hacernos entender a los venezolanos, y es lo que desde acá elevo mi voz respetuosamente pero con firmeza para que atendamos esta situación de que Venezuela está siendo agredida. Venezuela es la víctima en este momento. Hay quienes creen, dada nuestra situación. Ahora bien, pero usted describe esta situación y coloca a Venezuela como víctima, pero hay quienes hacen el discernimiento entre Venezuela y el gobierno, el actual gobierno, los líderes, autoridades que están en el alto gobierno venezolano, y no los colocarían como víctimas en este escenario, sino como responsables de ciertas actividades, ciertos delitos que justificarían este tipo de amenaza militar. Entonces, ¿cómo existe este discernimiento entre quien lidera el gobierno y pues Venezuela como un país agredido? Imposible decirlo mejor. Nosotros estamos inundados de problemas. Tenemos un problema salarial que tiene al país hundido. Es decir, los ingresos del común de las familias venezolanas, de la mayoría, son insuficientes. Tenemos problemas diarios de servicio que tienen que ver con la dotación de agua potable, con el transporte público de pasajeros, con la electricidad, con la vivienda. Tenemos problemas gravísimos que tienen las familias venezolanas para mantener que 2 o 3 de sus muchachos puedan estudiar a la vez. Tenemos un problema de calidad de vida y tenemos un problema de conflictividad política. Ahora, estos problemas que hemos venido acarreando los tenemos desde hace varios años. El país se siente asfixiado, se siente ahogado, siente que no hay solución a todos esos problemas de una sola vez, pero a la vez, esta situación se aprovecha para decir que los ataques no son contra Venezuela, sino contra este gobierno. Esta circunstancia se aprovecha para capitalizar el descontento interno y convertir a los venezolanos en aliados de su propia tragedia, es decir, en traidores a la patria. Yo, desde hace mucho tiempo, desde el mundo de la comunicación, gracias a ustedes que tienen ese retrato de sintetizarlo todo en un titular, tienen esa habilidad, esa pericia, el mundo venezolano se ha venido dividiendo en el terreno político en opositores y chavistas, o en extremistas, moderados y chavistas. Bueno, pero ahora están surgiendo 2 nuevas categorías, patriotas y antinacionalistas. Es decir, personas que son capaces de pasarle por encima cualquier consideración y de ponerse del lado del agresor. Hay gente que cree que Trump es su salvador. Hay gente que piensa que con estas agresiones Venezuela va a pasar de esta etapa de conflictividad y de estos problemas que padecemos a una etapa luminosa, sin percatarse que lo que hay detrás de esto es la búsqueda de apropiarse del país, es la búsqueda de convertir en subalternos, de convertir en súbditos a toda una nación que le sirva a un interés desaforado de una pequeña élite política norteamericana, de tal manera que no debe confundirse. Nosotros tenemos problemas graves, nosotros tenemos necesidades, nosotros tenemos desentendimientos y tenemos reclamos que le hacemos a quienes están en el poder, pero eso no es el argumento que pueda utilizarse para que pongamos al país en subasta, para que entregamos el país a una potencia extranjera, para que vivamos una época de masacres y de muertes, que es lo que traen las invasiones. Por eso da mucha tristeza, da mucho dolor ver venezolanos, unos por entreguistas y otros por inconscientes, celebrando estos ataques contra el país. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero usted que tiene una vasta experiencia en lo que es la historia política de Venezuela, y ha habido diferencias, ha habido diferentes formas de organización política y ha habido entendimiento en otros escenarios, pero en las últimas casi 3 décadas ha sido prácticamente, difícil que se entiendan diferentes factores políticos. Cierto. Entonces, la pregunta que queda sobre la mesa siempre es,
¿Hasta cuándo sería ese escenario de conflicto o de incapacidad interna para ponerse de acuerdo? Eso me lo responde a la vuelta de la pausa. Quedamos en el punto de, bueno, si el conflicto interno facilita quizás esa ruptura, esa fractura para lo que se denomina injerencia o algunas intervenciones de diferentes maneras, sea económica, opresión o como se presente. En este punto entran las comparaciones odiosas porque el ejemplo que se da desde el partido de gobierno es que ante cualquier amenaza externa de cualquier tipo realizan un frente unido, a diferencia de la crítica constante que hay en factores de oposición de que el conflicto es constante, se transforma, evoluciona, se presenta de diferentes formas en elecciones o en diferentes planteamientos, pero el conflicto es constante y no se ve, bueno, lo que hace su rival, que es tener un frente unido ante cualquier adversidad. Aunque lo que nos mortifica en este momento, y sin duda es el problema más severo que el país tiene, es esta amenaza permanente sobre Venezuela, que nos crea toda esta inquietud, toda esta inestabilidad, que todas estas amenazas han sido posiblemente más eficientes desde la óptica del invasor, más eficientes que el propio bloqueo, porque convierten a Venezuela en una tierra, desde el punto de vista económico, a la que todo el mundo le saca el cuerpo. Nadie va a invertir en un espacio geopolítico, en un país que está posiblemente a punto de una confrontación militar. Aunque eso es lo que nos mortifica en estas circunstancias, hay que decir que tenemos que ver espejo nuestra ineptitud, y digo nuestra porque es algo colectivo, nuestra incapacidad para entendernos, ya raya en lo enfermizo. Ante esta circunstancia que estamos viviendo, bueno, hay diferentes posiciones. Hay gente que se deleita, hay gente que cree que de verdad estamos a medio metro de una solución de la crisis económica porque Trump va a invadir a Venezuela, porque Maduro y su gobierno van a salir empujados por los marines, por el ejército norteamericano. Hay gente que gozosamente cree que eso es verdad. Hay gente quienes piensan que quienes protestamos estas agresiones contra el país, bueno, somos una cantidad de sinvergüenzas que estamos entregados al gobierno porque han interiorizado la prédica según la cual los ataques no son. Entonces, si en este momento hemos tenido poca capacidad para el entendimiento, veamos lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos 30, 35 años y sobre todo en los últimos 26, 27 años, ha aumentado en Venezuela la confrontación extrema. Se ha convertido en una cultura política. Se cree que el país se resuelve si uno extermina al contrario. Se piensa que el país iría mejor si solo fuésemos un solo equipo. Imagínense ustedes lo que le ocurrió a los pueblos que vivieron discriminación racial, donde pensaban en algunos de esos pueblos que el país iría mejor si los negros no existieran, si fuesen puros blancos o al revés. Imagínense lo que ocurrió en los pueblos donde se creía que el país iría mejor si fuesen solamente de una raza, si fuesen arios. Imagínense bueno, eso está pasando en Venezuela. Hay gente que cree que el país sería mejor si el otro grupo político fuese exterminado, fuese excluido. Hemos llegado a esos extremos. No ha habido posibilidad. Yo siempre llamo la atención, y excúsenme si soy repetitivo, yo siempre llamo la atención sobre lo que está ocurriendo en algo tan sencillo como es la conformación de los equipos de servidores públicos. Usted llega a una gobernación o a una alcaldía, o a un ministerio, por supuesto, porque no es solamente un señalamiento contra el PSV, sino que usted llega a otras gobernaciones o a otras alcaldías de cualquier signo político, la mayoría es la del PSV, y usted encuentra que los funcionarios son de un solo color político. Es decir, hay una cultura de segregación, hay una cultura de exclusión, y eso luego se traduce en el lenguaje, eso se traduce en la enajenación de una cantidad de talentos de las cuales no disponemos. Es decir, hemos estado perdidos, hemos estado enredados en nuestras propias torpezas, de tal manera que, yendo a la narración del día a día,
Venezuela requiere de entendimiento. ¿Cómo se traduce ese entendimiento? Se traduce en un plan económico, en un proyecto de inversiones de servicios públicos, en una estrategia sanitaria, educativa, compartida, decidida entre todos, no solamente por quien gana en la elección, se traduce en conformar equipos de servidores públicos conjuntos. Esa unidad en la armazón de los equipos de servicios públicos todavía no es la unidad nacional. Esa es una unidad elemental. La unidad nacional va mucho más allá de la conformación del servicio público. Entonces estamos en pañales en materia de una actitud unitaria. La actitud unitaria que hoy algunos reclamamos, y la reclamamos con vigor para defender la soberanía, es tan solo la punta del iceberg, es tan solo el inicio de algo que necesitamos. Los venezolanos necesitamos pensar en el interés nacional. Ahora con necesitamos una visión mucho más global que esta cosa pequeña, menuda del quítate tú para ponerme yo. Lo hace con esta perspectiva, lo que noto completamente con la profundidad del sociólogo. Entonces, desde ese mismo vistazo, desde ese mismo olfato, ¿qué lectura le damos a las palabras precisas, cortas, puntuales de Donald Trump, de que hay una conversación pendiente, de que hay una oportunidad de diálogo, de que quieren hablar? Lo he dicho, bueno, palabras más, palabras menos. Algunos consideran que fue preciso, otros dicen que fue tímido, otros dicen que, bueno, fue un mensaje entre líneas. ¿Cómo lo entiende Claudio Fermín? Yo creo que es la coincidencia de varios factores. En primer lugar, Trump ha sido víctima, ha sido prisionero de su propio discurso. Es decir, todos los venezolanos son una cantidad de bandidos que pertenecen al Tren de Aragua. Él ha magnificado una banda espantosa que no hubo razón alguna para que en Venezuela esa banda creciera. Todo el mundo sabía en Venezuela lo que pasaba en Tocorón, y sin embargo eso fue creciendo, pero eso ya terminó. El Tren de Aragua fue prácticamente aniquilado en nuestro país, y sin embargo el hecho de que hubiesen estado 2 delincuentes, 3 malandros, 4 sinvergüenzas allá, le permitió a Trump construir la narrativa según la cual los venezolanos son todos unos delincuentes. Construyó la narrativa que en Venezuela, por cierto, alimentado por una estrategia cínica de factores venezolanos. Se apropió Trump de la narrativa según la cual nuestros oficiales, nuestra Fuerza Armada, son una cantidad de bandidos y traficantes, lo cual no es verdad, es un ataque contra el país. Entonces Trump fue construyendo esto. Los venezolanos son unos sinvergüenzas, los venezolanos están en un narcoestado, los venezolanos tienen a Estados Unidos invadido de droga, y de repente todas las informaciones fueron diciendo que el 90% de Estados Unidos llega por México y por el Pacífico, que lo que llega por el Caribe no es cierto. Bueno, comenzó entonces a desmontarse todo este trípode de mentiras del Tren de Aragua, del Cartel de los Soles. Bueno, ¿por qué se devuelve Trump? ¿Será porque se da cuenta que su narrativa es infame y no conduce a ningún lugar? ¿Será porque se da cuenta que ha habido voces que lo han protestado? Volker Turk, el comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, dijo que esa acción en el Caribe es inaceptable. Han asesinado a más de 80 personas y usted no sabe si eran pescadores, si eran contrabandistas, si eran simplemente gente que estaba navegando. Es decir, no hay ninguna prueba. Son asesinatos, es decir, hay unos asesinos sueltos en el Caribe. Bueno, eso lo ha protestado el comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, diciendo que eso es inaceptable. Eso lo han protestado Francia y Rusia. Estamos hablando de países de distintos signos ideológicos y de distintas posiciones económicas, Francia y Rusia. Eso lo ha protestado Gran Bretaña. Gran Bretaña dio una declaración pública conforme a la cual sus equipos de inteligencia, la información que tienen sobre problemas de seguridad internacional, ya no están a la orden de los Estados Unidos porque no quieren ser cómplices de los asesinatos del Caribe. Eso lo ha protestado Colombia, eso lo ha protestado México, eso lo ha protestado Brasil. Entonces, ¿será además que todas estas voces le hacen ver a Trump que estuvo equivocado? ¿O será que también Trump se da cuenta que por pequeños que seamos, aquí hay un país con alma, aquí hay un país con dignidad? Lo cierto es que este regreso de Trump hacia el diálogo no tiene por qué enojarnos, no tiene por qué disgustarnos. Tenemos que tragar grueso y entender que el diálogo es el camino.
porque quienes estamos interesados en desmontar este tinglado, quienes estamos interesados en regresar a relaciones normales en el plano internacional, somos nosotros. De tal manera que creo que ojalá que esa pequeña rendija que actualmente Trump comienza a abrir, ojalá que eso se abra, se ensanche y pueda tener éxito lo que Venezuela ha venido reclamando, que es el diálogo en las relaciones internacionales. Nos queda tan solo un minuto ya para concluir la entrevista, pero no quisiera dejar de consultarle. Ha descrito como una actuación cínica esta parte de la vocería de la oposición política, pues que apoya este tipo de acciones, pero también es cierto que cuentan con un grueso número de seguidores y depende entonces de con qué cristal se vea esta vocería política, pero considera Claudio Fermín pues que al punto de retirar la nacionalidad sería el castigo más severo o el castigo apropiado para estas actuaciones. Mire, yo no estoy pidiéndole a nadie, ni me lo pido a mí mismo, que dejemos de oponernos a la corrupción, al dispendio, a la mala administración. Yo no estoy diciendo que dejemos de reclamar, que tenemos que reclamar la necesidad de los salarios. Yo no le puedo decir a la gente del Valle de San Bonifacio, allá en nuestro estado Sucre, que dejen de reclamar y de pedir, bueno, que el central azucarero de Cariaco, que ha sido abandonado, que funcione. Yo no le puedo dejar de pedir a la gente que reclame pensiones. ¿Cómo vamos a dejar de reclamar eso? Nosotros no estamos pidiendo que dejemos de reclamar lo nuestro. Lo que estamos pidiendo es que comprendamos que dentro de eso que es nuestro y que tenemos que reclamar está la dignidad de un país, está la soberanía de nuestro país, que sin eso no hay nada, sin eso no hay absolutamente nada, y por ello una persona que diga que Venezuela no tiene que conducirse por sí misma, sino que tiene que ser tutelada y conducido de una potencia extranjera, que el petróleo, el gas, el oro venezolano no tienen que ser para los venezolanos, sino para minorías y élites extranjeras, que todo lo que nosotros tenemos por delante sería mucho mejor que lo gobernase otro país. Una persona que atente contra lo que somos, que atente contra nuestro patrimonio, que atente contra nuestra gente, porque se supone que los recursos son para los venezolanos, no para élites de otros países, ¿realmente será un venezolano? ¿Para qué quiere un pasaporte venezolano? ¿Para qué quiere una identidad venezolana si en nada representan al país? Gracias por acompañarnos en Primera Página, bueno, doctor Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela, también sociólogo y profesor universitario.